Buenas tardes. Desde la Fundación Hipercolesterolemia Familiar os damos la bienvenida y en nombre de todos queremos enviar un sentido recuerdo a las personas afectadas por la pandemia de COVID-19, como no puede ser de otra manera en estos tiempos, y entre las que también se encuentran personas con hipercolesterolemia familiar y profesionales sanitarios. Esta tarde vamos a hablar de la hipercolesterolemia familiar homocigota, situación actual del diagnóstico y tratamiento. Y para ello contamos con dos especialistas de una relevancia muy importante que forman parte del comité científico de la Fundación Hipercolesterolemia Familiar. Los dos son internistas. Luego les presentaré más en detalle cuando hable de sus presentaciones, que son el doctor Rodrigo Alonso y el doctor José Luis Díaz Díaz. Bien, decirles que vamos a hablar de la hipercolesterolemia familiar homocigota, que es una forma rara de hipercolesterolemia familiar, que se expresa desde el nacimiento y que si a estas personas no las detectamos y tratamos de forma adecuada, pueden sobrevivir no más allá de la segunda o tercera década de la vida. Por esto, la importancia de conocer esta patología, no solamente los profesionales sanitarios, los pacientes, pero incluso también las autoridades sanitarias. Pero es importante, ya para las personas que nos están oyendo, que con un diagnóstico precoz, que luego ya iremos hablando, idealmente hacerle no más tarde de los 2 años, y con un abordaje adecuado, que empezamos a tener las medidas adecuadas para tratar a estas personas, pueden mejorar mucho su calidad de vida, pero inclusive pueden llegar a tener una esperanza de vida normal. Y esto es muy importante porque estamos hablando de una enfermedad rara. Todos tenemos en mente que las enfermedades raras, pues a veces son procesos en los que las personas nacen con defectos psíquicos o defectos físicos. Esto no pasa con la hipercolesterolemia familiar. O sea, son personas que no tienen ningún defecto, nada más una alteración genética en el metabolismo del colesterol. Y es importante, por eso, que conozcamos esto. Y ya vamos a decir que aproximadamente estimamos que la prevalencia de hipercolesterolemia familiar homocigota como enfermedad rara se sitúa en 1 de cada 300.000 personas aproximadamente. Por lo tanto, estamos hablando de que en España podría haber unas 160 personas con hipercolesterolemia familiar homocigota. Bien, pues a continuación vamos a dar la palabra al doctor Rodrigo Alonso, internista del Centro Médico Metabólico Avanzado y de Nutrición de Santiago de Chile y que pertenece a la Fundación de Hipercolesterolemia Familiar.
que ha estado en España con nosotros más de 20 años y que imaginamos que pronto volverá. Entonces, él nos va a hablar del diagnóstico precoz de la hipercolesterolemia familiar homocigota y del papel que tienen los registros en la mejora del riesgo cardiovascular de estas personas. Doctor Alonso, cuando quieras. Muchas gracias, Pedro, por las palabras. Encantado siempre de participar y colaborar con todas las actividades de la Fundación Hipercolesterolemia Familiar, en especial en este tema que yo considero que es relevante, como tú has dicho, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Entonces, está, perfecto. Bueno, para esta charla no hay ningún tipo de conflicto de interés. Pedro ya avanzó algo acerca de la hipercolesterolemia familiar homocigota. Es una enfermedad genética rara. Pasamos del 1 por millón, que era lo que todos conocíamos, ¿no es cierto?, de los años 70, con los estudios en pacientes con enfermedad cardiovascular prematura, y hemos llegado en algunos estudios, ¿no es cierto?, con genotipado a 1 por cada 160.000 habitantes de la población general. Pero hoy por hoy podemos decir que estamos, como dijo Pedro, en una prevalencia de 1 por cada 300.000, es como el término más aceptado actualmente. Como ustedes saben, está producida por mutaciones, principalmente en 4 genes, el más importante, el del receptor LDL. Sabemos que hay mutaciones que se consideran de alelo nulo, es decir, con muy poca actividad de receptor, menos del 2%, y hay otras también que son consideradas con actividad defectuosa, que tienen una actividad de receptor entre el 2 y el 25%. Por lo tanto, ya esto nos da una idea, ¿no es cierto?, de que la expresión fenotípica no es igual en todos los pacientes que tienen HF homocigota y que va a depender principalmente del tipo de mutación que tengan. La hipercolesterolemia en general es severa y está presente desde el nacimiento con esta expresión fenotípica variable en la evolución. Y como adelantó Pedro, tiene un riesgo muy elevado de mortalidad cardiovascular que si no se trata puede ser antes de los 30 años de edad. Y también sabemos que en la mayoría de los pacientes con HF homocigota los tratamientos convencionales con estatina con o sin ezetimiba son poco efectivos en general. Vean ustedes cómo ha evolucionado lo que es la investigación en HF homocigota desde el año 67. Esto es de PubMed, ¿no es cierto? Claramente, en la medida que han salido algunos hechos relevantes, ¿no es cierto? Han salido publicaciones, como fueron los primeros casos en los cuales se hizo el chat por Tocava, el intercambio de plasma, la aparición de las estatinas, el trasplante hepático, etcétera, etcétera, las guías. Y claramente hay una acumulación, ¿no es cierto? Yo creo que si nos vamos al 2020-21, pues estamos ya sobre los 2.000 manuscritos al año en relación a HF homocigota, es decir, un tema que ha cobrado relevancia en los últimos años. En relación a los criterios diagnósticos, aquí hay un resumen publicado ya hace unos años, más de 10 años, y por supuesto son distintos criterios clínicos, algunos van con confirmación genética o no, pero en general ustedes podrán ver que son niveles muy elevados de colesterol LDL, en general sobre 500 cuando no están en tratamiento, la aparición de estos signos físicos como los santomas en edades muy tempranas, antes de los 10 años de edad, y por supuesto que los padres tienen que tener un fenotipo de hipercolesterolemia familiar heterocigota. Cambian un poquito los puntos de corte para nivel de colesterol, pero vean que prácticamente todo Japón, internacionales, canadienses, sudafricanos, siempre son niveles muy elevados de colesterol total o LDL. Y si bien no hay criterios uniformes, históricamente los que se utilizan son aquellos que se han usado para la indicación de la L-aféresis y que consisten en tener niveles de colesterol LDL sin tratamiento sobre 500 miligramos decilitro o con tratamiento máximo disponible y tolerable sobre 300 miligramos decilitro. Además, vamos a observar santomas cutáneos o tendinosos antes de los 10 años de edad, muy característico el que ocurre entre el pulgar y el dedo índice. Ambos padres o progenitores deben ser obligatoriamente HF heterocigotos, ya sea con una hipercolesterolemia sugerente, es decir, LDL sobre 190 a 200 miligramos de decilitro, o bien con la mutación reconocida en los genes causales en ambos progenitores. Y en el caso del paciente con posible HF homocigota, por supuesto, también la presencia de mutación
en ambos alelos del mismo gen, que sería una HF homocigota verdadera, o en genes distintos, que sería un heterocigoto compuesto, que se expresa fenotípicamente igual. Aquí tenemos algunos ejemplos, una pacientita de la fundación que vimos en algunas de las actividades que realizamos hace ya muchos años, de detección de HF cuando viajábamos por toda la geografía española. Esta niña pequeña con arco corneal, con esta gran xantomatosis cutánea en codos, en los glúteos. Aquí tenemos otro caso. Este era lo que yo les decía que era típico de la HF homocigota, que es este xantoma entre el pulgar y el dedo índice. Entonces hay una expresión fenotípica que es impresionante cuando uno la observa, y es desde edades muy tempranas. Pero también nos vamos a encontrar con pacientes adultos que tienen una HF homocigota, y eso gracias al registro me he aprendido mucho de esto, ¿no? Y aquí tenemos una mujer de 36 años que me tocó ver aquí en consulta, ¿no? Con vean ustedes, el arco corneal, los antelamas palpebrales importantes, los xantomas en codos, los extensores de los dedos de la mano, una mujer que tenía un colesterol de 800 miligramos de decilitro y un recambio valvular aórtico a los 29 años. Entonces vamos a encontrarnos con personas adultas que tienen también, ¿no es cierto?, expresión de HF homocigota. Ahora, vamos a dar algunos datos del registro de hipercolesterolemia familiar homocigota, datos procedentes del estudio SafeHeart, en el cual muchos de ustedes colaboran. Te recordarán que en el año 2016 hicimos la primera publicación de 34 casos registrados con un seguimiento medio de 6,9 años. Ahí tenemos el rango entre 3 y 11 años, de los cuales 31 estaban vivos al momento del registro con diagnóstico genético, 28 con mutaciones en el receptor LDL y 3 autosómicas recesivas, y 3 fallecidos de menos de 10 años tenían una expresión fenotípica muy importante, con colesterol mayor de 800, y ambos progenitores eran afectos con mutación conocida. Estos 3 casos no tenían, lógicamente, el estudio genético realizado en ellos, pero sí teníamos los datos de los progenitores. Bueno, hay una actualización que estamos analizando ahora, de 43 casos registrados, cuales 36 están vivos y hay 7 fallecidos, es decir, hay 4 fallecidos más que lo que es de la publicación del 2016. En todos los fallecidos se dispone del estudio genético de los progenitores, con lo cual nos permite, ¿no es cierto?, tener una información molecular más detallada. Ahora, para partir con esto, solamente decir que la edad media de fallecimiento de estos 7 casos son 22 años, va entre los 7 y los 53, y vean ustedes que la mayoría son de alelo nulo, con una edad promedio de 17 años de fallecimiento. El único caso del alelo defectuoso que ha fallecido tenía 53 años. Y ahí tienen ustedes las distintas causas, son todas relacionadas a enfermedad aterosclerótica cardiovascular, como la muerte súbita, el infarto de miocardio, y en algunos casos también perioperatorio de uno de los tratamientos que es el trasplante hepático. ¿Cuáles son las características de estos pacientes publicados en el 2016? Vean, aquí tenemos el total de la población, una población joven, con un rango de edad entre 2 y 83, interesante, un caso de 83 en ese entonces registrado. Tengo entendido que esta paciente no ha fallecido aún, o sea, ya de tener casi 90 años. Si me equivoco, Pedro, luego tú me corriges en este caso, que es la madre de unos pacientes nuestros en la Fundación Jiménez Díaz. Bueno, claramente los que tienen alelo nulo tienen una expresión fenotípica mucho mayor, lo que es lógico, ¿no es cierto?, comparado con los alelos defectuosos, porque tienen niveles de colesterol LDL sin tratamiento muchísimo más elevado. Hay más xantomas, pero no alcanzó la significancia estadística. Ya veremos algunos casos interesantes en relación a la expresión fenotípica. Aquí tenemos, por ejemplo, la distribución. Cada puntito es un paciente en función a las mutaciones de alelo nulo o defectuoso con o sin tratamiento. Entonces, los alelos, los que tienen mutación de alelo nulo son mucho más severos. Prácticamente todos los que tienen alelo nulo, cuando no están en tratamiento, tienen niveles de LDL sobre 500 miligramos de decilitro, que era uno de los criterios diagnósticos. Pero si nos vamos a los alelos defectuosos, vemos que eso ya no es tan así, que hay también una gran dispersión en los puntos, pero que no todos los casos tienen uno de esos criterios, que es sobre 500 miligramos de decilitro, y si nos ponemos 300 con tratamiento, también vemos que tampoco, en este caso, los defectuosos van a cumplir ese criterio. En resumen, el 50% de los homocigotos en esta serie, independientemente que sean de alelo nulo o alelo defectuoso, cumplen los criterios que hemos hablado anteriormente. Esto nos da a entender que hay una
Dependiendo del tipo de mutación, va a ser la expresión fenotípica en cuanto a los niveles de colesterol LDL. Y en cuanto a enfermedad cardiovascular, tenemos aquí la curva de supervivencia libre de episodios cardiovasculares. Y comparamos los que tienen alelo nulo con los que tienen alelo defectuoso, tienen una menor supervivencia los de alelo nulo, aunque no alcanzó la estadísticamente significativo, pero probablemente si tuviéramos una población mayor nos daríamos cuenta que hay una separación de las curvas mucho antes. Y aquí tenemos las características, 12 casos, o sea, casi un 40% tienen enfermedad coronaria, no había diferencia entre el tipo de mutación, pero donde sí había diferencia era con la estenosis aórtica. Había casi un 20% de casos con estenosis aórtica, 33% tenían alelo nulo y un 6% solamente un caso con alelo defectuoso. Y la mayoría de los que tenían alelo nulo habían tenido reemplazo valvular aórtico. Entonces, claramente ahí hay una diferencia. Y la edad del primer evento, 37 años es la media, con 18 años en aquellos casos de alelo nulo y 46 años con alelo defectuoso. Es decir, claramente los que tienen mutaciones más severas tienen eventos más tempranos. En relación a los tratamientos, y esto se va a referir José Luis a continuación, pero solamente una pincelada. Tenemos aquí los datos del 2016 y cómo ha modificado en relación al 2021, y claramente observamos que hay un mayor uso de estatinas de alta intensidad, aumentó un poco el uso de ezetimiba, que ya era alto, más casos comienzan LDL-aféresis, tenemos más casos con lomitapida y tenemos también más casos con inhibidores de PCSK9, lo cual eso es importante porque son las herramientas que disponemos actualmente para el manejo de estos pacientes. Ahora hay que decir que la mayoría de los pacientes solamente usa el primer escalón terapéutico, que es estatinas con ezetimiba. Ahora, si pensamos que los objetivos del tratamiento son reducir los niveles de colesterol LDL a los valores recomendados por las guías europeas, por ejemplo, o incluso con las recomendaciones en España, que es menos de 100 en un adulto con HF homocigota o menos de 70 en un adulto con enfermedad cardiovascular y enfermedad homocigota, para retrasar la progresión de la aterosclerosis y el compromiso valvular aórtico, somos conscientes que la mayoría de los pacientes con HF homocigota, como dicen las guías y las distintas recomendaciones internacionales, estos valores son extremadamente difíciles de conseguir con los tratamientos actuales, si no aplicamos nuevos tratamientos o nuevos procedimientos. Un paciente que tiene un 800 miligramos de decilitro de colesterol LDL, llevarlo por debajo de 70 es tremendamente imposible con estatina y ezetimiba solamente. Entonces, vean ustedes aquí el análisis al 2021, ¿no? de los casos, de los 36 casos, quitando los fallecidos, en función a su consecución de meta en colesterol LDL, un 28, casi un 30% consigue niveles por debajo de 100, son mucho más en prevención primaria que en prevención secundaria, y tenemos abajo, ¿no es cierto?, las distintas aproximaciones de tratamiento, casi todos están con estatina y ezetimiba, algunos están con LDL-aféresis, otros con inhibidores de PCSK9 y otros con lomitapida. Pero vemos que todavía, ¿no es cierto?, queda un gran camino por realizar. También publicamos los datos españoles en conjuntos con datos de homocigotos de otros países de Iberoamérica, gracias a la cooperación, ¿no es cierto?, de la Asociación Red Iberoamericana de Hipercolesterolemia Familiar, donde están Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Portugal, España y Uruguay. Se incluyeron 134 casos con fenotipos de HF homocigota de estos 8 países, y de los 134, 129 estaban confirmados genéticamente. 71 eran adultos con una edad media de 39 años y 63 niños con edad media de 9 años. Hay que decir que este es uno de los registros más grandes de niños con HF homocigotas publicados. La mayoría, más del 90%, con mutaciones en el gen del receptor LDL, y aquí a la derecha tenemos cómo se distribuyen, ¿no es cierto? En estos casos, la mayoría son homocigotos verdaderos y luego seguidos de los heterocigotos compuestos. Entonces, ¿qué datos hemos observado en este registro iberoamericano? Si comparamos los pacientes con HF homocigota verdadera con los heterocigotos compuestos, tienen niveles de colesterol LDL más elevados, tanto en niños como en adultos, que están expresados aquí numéricamente, ¿no? Y si comparamos, por ejemplo, dentro de cada uno de ellos, como hay mutaciones de alelo nulo y de alelo defectuoso, y por lo tanto pueden ser homocigotos verdaderos, pero unos más graves que otros, claramente los pacientes con homocigotos verdaderos no tienen niveles más elevados de lo que
son nulos, tienen niveles, los niños más elevados de colesterol LDL comparado con los adultos, igual en los defectuosos, y si consideramos al menos un alelo nulo, que es lo importante porque uno puede tener un paciente heterocigoto compuesto con 2 mutaciones nulas, distintas, pero 2 mutaciones de alelo nulo. Y uno puede tener un homocigoto verdadero con 2 mutaciones defectuosas y ser mucho más la expresión fenotípica en los que tienen alelo nulo que en los defectuosos, o sea, en el heterocigoto compuesto que en el verdadero. Por lo tanto, se hizo el análisis, independientemente de qué tipo era, que tuviera al menos un alelo nulo. Y estos que tienen al menos un alelo nulo tienen un diagnóstico mucho más temprano, diagnóstico a los 21 años versus los 31 años, niveles más elevados de colesterol total y colesterol LDL y mayor porcentaje de sarcomas. Y además, si vemos la enfermedad cardiovascular, aquí tenemos los niños y los adultos. En los niños, los que son homocigotos verdaderos tienen mayor prevalencia de enfermedad cardiovascular, eventos cardiovasculares mayores, tanto enfermedad coronaria, pero principalmente enfermedad valvular aórtica. Adultos también tienen mayor riesgo de enfermedad, de eventos cardiovasculares mayores y enfermedad coronaria, pero no hubo diferencias entre los que eran homocigotos verdaderos y heterocigotos compuestos. Nos vamos, en este caso, a la enfermedad cardiovascular. Los que tienen al menos un alelo nulo tienen mayor frecuencia de enfermedad cardiovascular mayor, 66% versus 44%, mayor prevalencia de enfermedad valvular aórtica, vean ustedes 29 versus 7%, y hacen los eventos más tempranos. Por lo tanto, claramente los sujetos, los pacientes que tienen homocigote, que tienen alelo nulo, al menos un alelo nulo, son mucho más graves. Y para ir terminando, decir que hace años, este caso fue publicado en el año 87, y en ese entonces era descrito como el paciente con una mayor longevidad, paciente con HF homocigota, con mayor longevidad, y era un paciente japonés de 55 años, que tenía xantomatosis desde los 10 años, y enfermedad coronaria a los 52, con un colesterol LDL sin tratamiento en 460. ¿Cómo hemos avanzado en estos últimos 30 años con la biología molecular, con los estudios genéticos, y hemos logrado identificar pacientes? Nosotros tenemos el caso, por lo menos que está referatado, más anciano o longevo, con HF homocigota, que es esta mujer de 83 años, que esto era en el año 2016. Por lo tanto, ahora debe tener mucho más, ¿no? Y todo es con confirmación genética. Por lo tanto, la genética nos ha permitido identificar casos que pensábamos que no eran, pero que sí son HF homocigotos. Entonces, los mensajes finales, lo que conocemos es que la HF homocigota es una enfermedad rara, severa, afecta a personas jóvenes, y los tratamientos convencionales son poco eficaces. ¿Qué es lo que hemos aprendido gracias a los registros? Que la prevalencia probablemente es mayor a la conocida gracias al estudio molecular. Y así sabemos que ya estamos en 1 por cada 300.000 o incluso 1 por cada 160.000 según alguna serie. Que hay gran variabilidad en los niveles de colesterol LDL dependiente de la actividad del receptor, que puede haber solapamiento en los niveles de colesterol con casos de HF heterozigota más severa, que el 30-50% de los casos no cumplen criterios de colesterol LDL sin tratamiento, como los que dijimos inicialmente, y que la enfermedad cardiovascular al momento del diagnóstico está presente en el 30-60% de los casos. Hay variabilidad en el inicio de la enfermedad cardiovascular, es mucho anterior en pacientes con mutaciones de alelo nulo, y que el diagnóstico genético permitirá diagnosticar muchos casos con fenotipos más leves, pero aún con mucho riesgo cardiovascular, porque nacen con un colesterol muy elevado. Y que los nuevos tratamientos permiten un mejor control de estos pacientes y pueden retrasar el inicio de la enfermedad cardiovascular. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alonso. Las preguntas las vamos a unificar al final, después de la presentación del doctor Díaz. Entonces, a continuación, el doctor José Luis Díaz Díaz, del Hospital Avente-Lago de La Coruña, internista también, nos va a hablar del manejo de la hipercolesterolemia familiar homocigota, desde el tratamiento en el niño al tratamiento en el adulto. Doctor Díaz, cuando quieras. Gracias, Pedro. Buenas tardes. Gracias, como siempre, a la Fundación, y lo personalizo en ti, Pedro, por vuestro apoyo continuado, vuestra confianza, ¿no? Efectivamente, vamos a ir en esa línea. El manejo de la leucemia familiar homocigota del niño adulto, realmente no hay una diferencia
sino que es un continuo en el sentido en el que a lo largo de la vida se van probablemente en la terapia secuencial, en la terapia multimodal, se van añadiendo tratamientos y salvo en algún caso que no hay todavía, como es para la lomitapida, por ejemplo, una indicación formal de lomitapida en población pediátrica, ¿no? Indicación financiada, es decir. Bien, bueno, el reto es el que hemos dicho siempre y es un poco lo que nos ha transmitido Rodrigo, ¿no? Tratar de cambiar la historia natural de un proceso que conduce inexorablemente en las primeras décadas de la vida a enfermedad cardiovascular, tanto a coronariopatía como a valvulopatía aórtica degenerativa, ¿no? Y lo que tenemos que hacer está muy claro y también lo ha dicho Rodrigo, las guías son muy claras. Si queremos que eso cambie, tenemos que alcanzar esos objetivos. Como bien decía Rodrigo, objetivos que son pues bien difíciles, si me permitís, en algún caso pueden ser incluso quiméricos, ¿no? Objetivos muy ambiciosos para normalizar, para retrasar, para cambiar la historia natural de esta enfermedad, ¿no? Vamos a ver un poquito cómo podríamos intentar hacerlo, cuáles son las herramientas de las que disponemos y qué aportan en clostridiemia familiar homocigota, con alguna novedad y además una pequeña sorpresa que tengo preparada, que sé que a Pedro le va a alegrar profundamente, ¿no? Bueno, como os decía, la terapia hipolipemiante en la hipertensión familiar homocigota es una terapia multimodal, progresiva, secuencial. El orden que voy a establecer más allá del pilar fundamental, que es estatinas y ezetimibe, no es un orden cronológico, sino que es un orden, digamos, bueno, pues que forma parte de la dinámica histórica del tratamiento de la hipertensión familiar. Eso no quiere decir que tal y como yo lo expongo, tal y como se tienen que ir añadiendo tratamientos, ¿no? El pilar fundamental sí, no hay ninguna duda, estatinas y ezetimibe. El problema es que estatinas y ezetimibe, pues bueno, aportan digamos, consiguen reducciones de colesterol LDL en población con hipertensión familiar homocigota que están muy por debajo de lo que tradicionalmente se conoce, ¿no? Es decir, en estatinas de alta eficacia superamos el 50%, estamos en torno al 50%, pues en hiperglucemia familiar homocigota nos quedamos en el 10-25% y en ese rango diríamos que para los anelos nulos que ha comentado Rodrigo estaríamos en la parte inferior del rango, para los anelos defectuosos en la parte superior. Y ezetimibe que aporta también una discreta reducción, 10-15% en total, asociando estatinas de alta eficacia y ezetimibe probablemente en esta población nos quedaríamos un pelín por debajo o en torno al 30% de reducción del LDL, no así el 60-70% que cabría esperar en población con HF no homocigota. El siguiente paso históricamente, insisto, no es que haya que hacerlo así en práctica clínica, sino históricamente ha sido la lipoproteína aféresis, la LDL-aféresis. La LDL-aféresis, como sabéis, es una técnica invasiva que de forma aguda consigue reducciones de colesterol LDL en torno a un 50-70%, también de LPA, también de triglicéridos y como digamos, entre comillas, efecto no deseado y cuyo significado clínico desconocemos, una reducción pareja también de colesterol HDL en torno a un 5-20%. Esto es lo que se alcanza después de cada procedimiento. Son procedimientos, como decía, invasivos y a modo de lo que sería una aféresis de cualquier otra índole, y que mantiene un efecto sostenido, una reducción media en el tiempo aproximadamente de un 40% del colesterol, ¿no? Desde el inicio, una de las cosas más llamativas cuando uno hace LDL-aféresis a estos pacientes es la desaparición de los xantomas. Nuestra cohorte de pacientes con HF homocigota, tenemos la desgracia de que son homocigotos puros para alelos nulos o heterocigotos compuestos para alelos nulos, en algún caso heterocigotos compuestos con uno de los alelos nulos. Entonces, partíamos de LDLs por encima de 500 en todos los casos, 600, 700, incluso 900, ¿no? Y una de las cosas que vimos y que se ve en la práctica clínica es la desaparición de los xantomas. Sin embargo, bueno, la repercusión sobre la aterosclerosis, que sí que se ha podido objetivar en estudios
más básicos, y la inferencia de lo que significa en reducción de enfermedad cardiovascular pues es más variable, ¿no? Hay dudas respecto a este procedimiento, a pesar de su eficacia, a través de surrogados y su seguridad, y las dudas son, bueno, pues la edad de inicio, ¿no? Siempre se dice cuanto antes mejor, pero no está definida claramente una edad de inicio. Habitualmente se inicia en población pediátrica. En población pediátrica tenemos el problema de instaurar ya una fístula arteriovenosa, o irnos a un catéter periférico, es decir, cuál debería de ser el acceso, cuál es el mejor, dependiendo de la edad, el más eficiente, el menos agresivo y el que consigue la mayor efectividad de la prueba, ¿no? Otra cuestión es el tipo de procedimiento. Tenemos hasta 7 procedimientos distintos y no se han hecho comparaciones head to head. Por lo tanto, no tenemos un gold estándar, ni siquiera una jerarquización de procedimientos, unos más selectivos como puede ser el DALI o la inmunoabsorción, y otros pues no selectivos como sería la plasmaféresis tradicional, ¿no? Y luego la frecuencia de las sesiones, ¿no? Se dice dos sesiones al mes, pero eso se ha hecho de una forma un poco intuitiva o sancionado por la práctica clínica, porque tampoco hay grandes estudios que hayan evaluado esta consideración, ¿no? Respecto al tipo de procedimientos, recientemente se publicaba una revisión sistemática, bueno, relativamente interesante en cuanto a la eficacia aguda de los procedimientos, ¿no? Y se agrupaban en procedimientos selectivos, semiselectivos, ya he contado los selectivos. Semiselectivos sería, por ejemplo, la hemoperfusión o la doble filtración, y no selectivos decía la plasmaféresis. Pues bien, procedimientos más selectivos alcanzan mayores reducciones de colesterol total, de colesterol LDL, y menos reducciones de colesterol HDL tras cada procedimiento respecto a los procedimientos no selectivos como la plasmaféresis, en donde hay menos reducción de colesterol total, menos reducción de LDL colesterol y mayor descenso de colesterol HDL tras cada procedimiento. Como veis, estamos en reducciones en torno al 50-60% en procedimientos fase aguda, digamos, efecto agudo por cada procedimiento de aféresis. La siguiente cuestión que vamos a analizar es el tema de la frecuencia de sesiones. Bueno, y no es baladí, porque más allá de la eficacia es algo que sin duda va a impactar sobre los costes en salud y va a impactar sobre todo sobre la calidad de vida de los pacientes. Cada sesión tiene una duración media entre 1 hora y larga 2 horas, algo más, si se complica algo, no por complicaciones, sino por cuestiones muchas veces de logística, ¿no? Lo cual hace que los pacientes pues den por perdida una mañana o una tarde entre ir al hospital, ser atendidos y efectuar el procedimiento, ¿no? Con lo cual, el tema de las sesiones es muy relevante. Les pongo aquí los datos del registro Chain, con 50 pacientes, niños, población pediátrica, multicéntrico, varios países, y como veis aquí, este es bueno, este sería el nivel aceptable, ¿no? En prevención primaria, LDL 130, bueno, pues como veis aquí, después de cada procedimiento y de media, perdón, el nivel que alcanzan según la frecuencia de las sesiones, ¿no? Esta sería una sesión cada 2 semanas, que sería el gol estándar. Esta de aquí, como veis, sería una frecuencia de una sesión semanal, y a la izquierda de todo, 2 sesiones semanales. Como veis, efectivamente, respecto al patrón, al control, hay una mejora del control de estos pacientes, de su LDL medio, que en algún caso, cuando la frecuencia es de 2 veces por semana, se alcanzan en buena parte de los casos el objetivo de un LDL medio por debajo de 130. Pero claro, esto al final puede repercutir sobre el pronóstico cardiovascular y sin duda y repercute sobre el impacto sobre la calidad de vida de los pacientes. Y sobre el pronóstico cardiovascular, habida cuenta de la famosa fórmula del LDL acumulado, al final los autores de este artículo acaban concluyendo que la frecuencia óptima sería una vez por semana, porque es donde se consigue, digamos, la mayor ganancia de vida. Aproximadamente estaríamos retrasando, de vida libre de enfermedad, estaríamos retrasando entre 5 y 10 años la aparición de la enfermedad cardiovascular entre hacerlo una cada 2 semanas y una sesión semanal. El beneficio en cambiar a 2 sesiones semanales ya disminuiría bastante en términos relativos. Bueno, el siguiente paso, los IPCSK9 y lomitapida, ¿no? Con los IPCSK9, tanto evolocumab como alirocumab, se consiguen reducciones medias
también en un rango del 25-50% dependiendo del genotipo de los pacientes de la población analizada, ¿no? Realmente son también reducciones que en la mayoría de los casos están por debajo de la media de las reducciones con hipercolesterolemia y hipercolesterolemia familiar en población sin hipercolesterolemia familiar. Por lo tanto, nuevamente la escasa respuesta de los hipolipemiantes a estas poblaciones. Sería un efecto aditivo sobre la terapia previa en torno a un 10%, porque vamos siempre en términos relativos, ¿no? A medida que vamos añadiendo terapia, el porcentaje computa sobre valor previo, por lo tanto, siempre esa reducción se minimiza. Bien, pues sobre los IPCSK9, los ensayos con evolocumab, en el programa Propicio, Tausin, nosotros participamos en ellos, Teslabe, y al final, como veis, unas reducciones en torno a un 20-30% de LDL con la dosis máxima en población toda con diagnóstico genético, veis ahí unas Ns entre 34 y 72 pacientes, ¿no? Los pacientes todavía en estos ensayos muy por encima de los objetivos deseados de control en esta población. Y el ensayo, el Odyssey HF homozigota con resultados parecidos, aparentemente un poco mejores, pero pudieran ser debidos al tipo de población incluida, alelo nulo, no alelo, algo que ya se ha venido comentando. En cualquier caso, siempre pacientes quedan muy por encima del nivel objetivo y con una respuesta menor a la deseada y a la vista en población HF heterocigota o en población no HF. Bueno, llegamos a lomitapida. Lomitapida, como hasta este momento, y excepción de la LDL-C, que es un procedimiento de filtración, de limpieza, por así decirlo, de partículas del torrente circulatorio. El resto de las terapias que hemos planteado, estatinas, ezetimibe y PCSK9, son terapias que actúan sobre una mayor expresión de receptores LDL, distintos mecanismos que aumentan la expresión de receptores LDL y con ello disminuyen la concentración de LDL en plasma, en el torrente circulatorio. En terapias LDL receptores dependientes, con lo cual, desde ahí la respuesta pobre cuando tanto en HF heterocigota como en HF homozigota estamos con alelos nulos, en algunos de los casos pues, en los que la respuesta a esta terapia hipolipemiante siempre es menor, ¿no? La lomitapida, sin embargo, no es una terapia LDL receptor dependiente. La lomitapida, tanto a nivel intestinal como a nivel hepático, actúa inhibiendo una enzima clave para el ensamblaje de las partículas nacientes ricas en triglicéridos, léase kilomicrones en intestino o VLDL a nivel hepático. Y esas VLDL son las que van a rendir luego LDL, ¿no? Por lo tanto, actúa de forma distinta al resto de las terapias que hemos visto y en su mecanismo de acción lo que ocurre es que disminuye la producción hepática de VLDL, ¿no? Bueno, y esto tiene traducción en reducciones no solo de triglicéridos, sino fundamentalmente lo que nos interesa ahora para la familia homozigota de LDL colesterol. La evidencia acumulada, acostumbrados a evidencia de miles de pacientes cuando hablamos de prevención cardiovascular, incluso cientos, algunos miles en hipercolesterolemia familiar, en HF homozigota, y para el caso de lomitapida estamos hablando de unos escasos cientos de pacientes, incluyendo ensayos clínicos pivotales, registros y series de casos, ¿no? ¿Y qué tenemos? Bueno, tenemos ese ensayo pivotal que os decía de Cuchel, ¿no? En donde 29 individuos fueron expuestos a una única rama con dosis entre 25 y 60 miligramos de lomitapida, una mediana de 40 miligramos, y lo que es objetivo es al primer objetivo, la media de reducción de colesterol LDL a los 6 meses fue de en torno a un 50%. Pacientes que habían respondido se mantuvieron 78 semanas, eso es año y medio, una reducción próxima al 40%, y luego una fase ya de extensión para aquellos que desearon participar, en la que se incluyeron 19 pacientes prácticamente a 5 años vista. Un 74% había alcanzado al menos durante un año un LDL por debajo de 100, lo cual es realmente relevante, ¿no? Como efectos secundarios más frecuentes, síntomas gastrointestinales, hipertransaminasemia leve moderada y esteatosis hepática, lo que ha hecho que las autoridades sanitarias hayan solicitado y hayan requerido un plan de riesgo para monitorización de la esteatosis hepática posible
en estos pacientes y con este fármaco, ¿no? Esto es, como os decía, la fase en abierto, bueno, la fase de extensión, perdón, hasta las 126 semanas del ensayo pivotal, y como veis, lo más relevante es que esa reducción que se alcanza al principio con un pequeño repunte se mantiene más o menos estable a lo largo del tiempo, a lo largo, en este caso, de algo más de 2 años, ¿no? Series de casos, la más relevante es la serie italiana, la más relevante de las publicadas, con lomitapida, los italianos tienen una experiencia con lomitapida, y en el registro, como veis, con 15 pacientes, 68% de reducción de LDL a los 6 meses, con una mediana en torno a, una dosis media, perdón, en torno a 20 miligramos casi día, ¿no? Lo mismo como efectos secundarios, la elevación de transaminasas, que no fue relevante, y no hubo una monitorización específica, estricta, de esteatosis hepática mediante resonancia, etcétera, ¿no? Estos son los resultados. Lo más importante y lo más relevante es la respuesta, que en algunos casos fue espectacular, ¿no? Pasando de LDLs basales en torno a 800 a LDLs por debajo de 70, ¿no? En muchos casos, ¿no? Respuesta muy importante en muchos pacientes. Se ha hecho una estimación de lo que significa en términos de reducción de MACE, ¿no? Un análisis modelado, y se ha estimado que aproximadamente por cada milimol, por cada 40 miligramos de reducción del colesterol LDL, se produce una reducción de un 15% en la mortalidad cardiovascular, ¿no? Y la cuestión es la seguridad a largo plazo, como os decía, y en este sentido hay un registro, el registro Lower, una media de seguimiento de unos 5 años, en adultos en este caso, esto es importante, y es multicéntrico. Bueno, tiempo medio de exposición 2,2 años, una mediana de dosis de 10 miligramos, que es bien baja, entre 2,5 y 40 miligramos día. En algún momento más de la mitad de los pacientes alcanzaron una reducción mayor al 50%, y a los 4 años había una reducción del LDL colesterol medio de en torno al 30%. 2/3 casi alcanzaron LDLs por debajo de 100. Y en cuanto a la seguridad, que es la cuestión que interesa, 2/3 presentaron algún efecto secundario que se relacionó con el lomitapida en más o menos la mitad de los casos, y que causó abandono en más o menos el 25%. El más frecuente, la diarrea, y como efectos adversos de especial interés, pues la hipertransaminasemia, ninguno cumplió las reglas de pactotoxicidad severa, ¿no? Efectos gastrointestinales, hubo más, fijaos, en 5 años aproximadamente un 10%, eso es algo más de un 2% anual de incidencia, y tumores. Bueno, el grupo de Stefanutti tiene también un registro, y en ese grupo se ha podido valorar la seguridad en muchos casos con más de 5 años, en muchos casos no, en poquitos casos con más de 5 años, y me voy a centrar en aquellos que disponían de una resonancia magnética basal, y en la que se pudo evaluar años después otra resonancia magnética. Bueno, 3 casos en concretos. En uno de ellos ya había, a pesar de que no había iniciado todavía la lomitapida, había una ligera esteatosis hepática. El caso es que en la resonancia de seguimiento, más o menos 4 o 5 años después, en un caso hubo esteatosis difusa, en otro, en el que había una esteatosis ligera, no llegó a objetivarse esteatosis, y en otro en el que no había esteatosis, en la resonancia de control se objetivó una esteatosis ligera. Por lo tanto, la respuesta parece que es variable, el grado de desarrollo de esteatosis hepática parece que es variable, y no digamos, inequívoco en todos los casos, y ligero en 2 de los 3 casos, o inexistente. Bueno, y las sorpresas que os quiero presentar, un caso que nosotros empezamos a tratar, es un paciente que llevamos en consulta desde que tenía 7 años, más de 15 años, donde prometimos a su familia que tarde o temprano conseguiríamos de la ciencia, no conseguiríamos, no, nosotros lo llevaríamos de la mano, pero teníamos la impresión de que la ciencia iba a poder dar solución y dar respuesta a estos pacientes, ¿no? Y bueno, la verdad es que han sido años de travesía en el desierto, y creo que estamos cerca de tener una solución, ¿no? Fijaos, este es el TAC, que lo voy a pasar rápidamente porque me he dado cuenta que figuraba el nombre en las imágenes, perdonad, ha sido un lapsus.
No, espero que no la hayáis visto. La cuestión es que, como se ve, el paciente es una imagen utilizada, o sea, solicitada a propósito y que nos ha pedido el doctor de Isla. En la imagen se puede ver que hay un acúmulo de más de un 30% de depósitos de volumen ateromatoso en las coronarias de este paciente, ¿no? Y eso un poquito nos llevó a pelear para solicitar la terapia con lomitapida, bueno, lo cual ha sido o fue un trabajo importante de gestión en nuestra área sanitaria, ¿no? Bien, este paciente, como os decía, lo llevamos desde hace 15 años, está comprado estatina 40 y inicialmente partiendo de LDLs en torno a 700, algo más de 700, lo teníamos con las estatinas y ezetimibe en un 600 aproximadamente de LDL. Hace ya casi 10 años, 9 años, entró en un programa de leadaféresis, no son 3 por semana, sino una sesión cada 3 semanas. Y con eso lo que veis ahí es que conseguimos que su LDL pre-aféresis, pre-sesión, se mantuviera por encima de 350, más o menos, entre 350 y 400, ¿no? En el año 2014 decidimos intensificar a 2 sesiones al mes, una cada 2 semanas. Inicialmente conseguimos un cierto descenso, también era una edad en la que a lo mejor todavía no estaba todo el desarrollo. Lo cierto es que después, a pesar de haber intensificado las sesiones, ha habido un repunte, hay un repunte claro de LDL colesterol, a pesar de extremar las medidas dietéticas, que bueno, no siempre se cumplimentan bien, pero que tampoco HF y HF homocigota a pesar de que la dieta es indiscutible y hay que mantenerla, ¿no? Pues no, como bien sabéis, responde poco a medidas dietéticas. El caso es que hubo un repunte biológico. Eso coincidió además con la participación en uno de los ensayos, como os decía, con evolocumab, en la que la respuesta fue, estamos hablando de un paciente, por supuesto, no os lo he dicho al principio, un paciente homocigoto puro de ambos alelos nulos. Y como veis, la respuesta de evolocumab fue realmente, bueno, muy discreta y en su momento pues decidimos abandonar el tratamiento, ¿no? Bueno, intensificamos atorvastatina con ezetimibe cuando ya es un delgadito, cuando ya ganan un poquito más de peso. Bueno, la cuestión es que ahí parece que un pequeño, pero otra vez un descenso muy discreto, y a finales de 2019 iniciamos tratamiento con lomitapide, y esta es la gráfica desde entonces. Iniciamos dosis de 5, 10, 20, 30, ahora estamos en 40 miligramos, y ya desde los 30 miligramos lo que estamos viendo es algo maravilloso, que es un descenso progresivo, acusado y magnífico de LDL colesterol preaféresis y posaféresis, ¿no? De manera que, si hacemos el cálculo, en noviembre de 2019 estábamos con un LDL de la preaféresis de 405, en mayo de 2021 de 126, eso es un descenso de un 69%, posaféresis llegamos a 70, y el LDL calculado medio en el tiempo pasa de 330 a 111, eso es una reducción de un 66%. Seguro que esto repercute positivamente. No ha habido ningún problema de seguridad, tiene buena adherencia. En este caso sí que necesita una buena adherencia, una dieta restrictiva en grasa, ya sabéis por los efectos secundarios de lomitapide en ese sentido, pero seguro que esto repercute en su salud cardiovascular, no tenemos ninguna duda. Decir que en las ecografías que se le ha hecho selladas tiene una estenosis valvular aórtica ligera, que sigue sus controles ecográficos anuales. En ese sentido todavía no hemos visto ninguna mejora. Bueno, y el futuro, pues bueno, inclisiran, que ya tiene sus estudios en homocigotos, como veis ahí, pero realmente cuando el homocigoto, uno de ellos es un compuesto electrónico compuesto y uno de ellos es de alelo nulo, la respuesta es mucho menor que cuando no existe alelo nulo, con reducciones que no alcanzan el 40%. Evinacumab, que también va por vía distinta y no dependiente de receptor LDL receptor, donde veis que incluso para alelos nulos la respuesta es interesante, en torno a un 40% de reducción. Ya ambos han sido aprobados para hiperuricemia familiar, el caso de evinacumab para hiperuricemia familiar homocigota por la FDA, y Gencabene, que es un PPAR alfa en desarrollo todavía temprano,
y que también ha mostrado cierta eficacia en pacientes con alelo defectuoso, no tanto así con pacientes con alelo nulo. Por tanto, conclusiones: hiperglucemia familiar como reto clínico, modificar la historia natural, minimizando y retrasando la mortalidad. La tasa acumulada de colesterol LDL es el factor a controlar. Para ello, utilizar terapia hipolipidante multimodal, pastillas de pilar terapéutico poco eficaz, LDL, aféresis, terapia de segunda línea, eficaz y segura, pero con alto impacto negativo sobre calidad de vida. IPCSK9 eficaces y seguro, pero rara vez suficientes, por lo menos en nuestra, cuando existen alelos nulos. Omidapide, eficaz y alguna vez suficiente, pero de seguridad incierta a largo plazo. Es algo que habrá que ver, y sin duda un futuro esperanzador, no solo con la omidapida, sino con otras terapias que se puedan asociar. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Díaz. Y nos quedamos con esa última frase de que hay un futuro esperanzador para los niños y adultos con hipercolesterolemia familiar homocigota. Bueno, pues a continuación se abre el debate y pueden ustedes a través del chat enviar preguntas a los ponentes. Como vamos bien, tenemos tiempo. O sea que, bueno, yo creo que pueden aprovechar siempre para intentar resolver las dudas o aportar algún tema interesante. Pedro, ¿puedo preguntar una cosita a José Luis? Sí. No, oye, José Luis, muchas gracias por la presentación y por el summary de todos los tratamientos disponibles. Te felicito. Experiencia con la omidapida en población pediátrica. ¿Tienes algo, hay algo publicado, pero si tienes experiencia o lo que esté publicado al respecto de... Sí, a ver, nosotros estamos participando ahora en el ensayo en abierto en población pediátrica. Estamos todavía tenemos una paciente que ya lleva 3 meses y todavía está titulando dosis, estamos titulando dosis, está con 10 miligramos. Ya hay una respuesta en torno a un 20%, pero bueno, todavía la respuesta es muy dosis dependiente, ¿no? Y vamos a intensificar y a titular dosis mientras tolere, ¿no? Que ahí está, lo que limita va a ser la tolerancia clínica, ¿no? Hemos incluido otro paciente que está todavía pendiente de iniciar fármaco y un tercero, o sea que en unos meses te podría dar un poquito más off the record, un poquito más de información, ¿no? Probablemente, y lo que hay publicado también en ese sentido es que bueno, lo que hay que tener cuidado es, bueno, cuidado no, lo que se va probablemente a utilizar son dosis menores por una cuestión de tolerancia y de farmacocinética y de volumen de distribución, por así decirlo, ¿no? Pero que el mecanismo va a ser el mismo y probablemente la eficacia la misma, y bueno, la seguridad a largo plazo ya veremos, pero ahora mismo si tenemos que decidir entre dónde dejamos que se acumule un poco de grasa, en las arterias coronarias y en el hígado, yo me decantaría por el hígado, en el peor de los casos. José Luis, y otra cosa, si tú, la lógica sería, ¿no es cierto?, tú tienes al paciente con estatinas y ezetimiba, estatina de alta intensidad, ezetimiba. Si tienes acceso a aféresis, tu segundo escalón sería ir a aféresis, o si tienes acceso a PCSK9 inhibidores, si no tienes la genética, ¿no? Porque puedes tenerla y suponer que sea un caso de alelo nulo y decir, bueno, la respuesta va a ser discreta, o si es un alelo defectuoso. Eso es otra cosa, ¿no? Porque son varias cosas que tenemos que tener. Si tenemos la genética, si tenemos acceso a aféresis, si tenemos PCSK9 o si tenemos la omidapida. ¿Cuál sería tu segundo nivel en caso? Yo creo que el segundo escalón debe de ser IPCSK9, ¿no? Tanto si tienes la genética como si no la... Bueno, incluso si tienes la genética y es alelo nulo, a ver, hay que intentarlo. Quiero decir, el coste, el impacto en la calidad de vida es menor con IPCSK9 y la seguridad que con cualquiera de las otras dos opciones, ¿no? Por lo tanto, yo de segunda línea, de intento, por así decirlo, porque aquí al final vamos a tener que intentar todo y vamos a tener que utilizar todo, ¿no? Pero de intento de segunda línea, por eso dije que no era como yo lo haría en práctica clínica, la secuencia que he presentado. Segunda línea diría IPCSK9 y después entre la omidapide y aféresis, yo ahí lo valoraría en función de, bueno, la disponibilidad que tú puedas tener en tu medio
pero también con las familias, porque el impacto, la aféresis es maravillosa, pero es un impacto importante sobre la calidad de vida. Yo supongo que cuando pasen 30 años, a lo mejor no hacemos aféresis a las HF homocigotas y diríamos vaya cosa más primitiva, ¿no? A pesar de que es una tecnología avanzada y muy segura y todo lo que queramos, ¿no? Pero, insisto, impacta mucho sobre la calidad de vida de los pacientes, a pesar de que su eficacia y su seguridad es buena, ¿no? Y el coste no es bajo, el coste es importante. Por lo tanto, yo ahí, aunque el coste es mucho más elevado y la seguridad más incierta a medio largo plazo, a lo mejor pelearía por su menor impacto sobre la calidad de vida por limitativa, ¿no? Y sin descartar aféresis. Cualquiera de las dos opciones deben de ir de la mano de hiperestanosis, no se van a alcanzar el objetivo, ¿no? Muy bien, pues ya tenemos una pregunta para el doctor Alonso, que nos dicen que los datos que ha presentado del estudio 6J de los homocigotos, que llaman la atención el porcentaje de estatinas de alta intensidad que le parece que es bajo. ¿Qué comentario tienes al respecto, doctor Alonso? Bueno, hola Paco, buenas tardes. Tanto tiempo que no nos vemos. Mira, es cierto, dos cosas importantes. Uno, prácticamente la mayoría de los pacientes estaban recibiendo estatinas, es decir, lo que aparece en la gráfica es estatinas de alta intensidad. Ahora, en la publicación del 2016, claramente el porcentaje era más bajo que lo que tenemos ahora, ya llega sobre el 70%. Influyen varios factores. Uno, que hay muchos pacientes que, bueno, algunos pacientes fueron trasplantados, otros pacientes recibieron otros tratamientos y probablemente siempre hay un concepto allí de que si la estatina, ya sabes, se puede en algún caso quitar o no. Yo creo que muchos de esos pacientes usaron estatinas de alta intensidad en algún momento. Yo me recuerdo cuando estaba en Madrid, hacíamos el análisis, pero al momento del registro, al momento del seguimiento no lo estaban usando, ¿no? Pero el concepto es que todos los pacientes, prácticamente la mayoría, más del 90% está usando estatinas, pero estatinas de alta intensidad hubo una mejora del 50 y tantos por ciento a más del 70%. Y tenemos que llegar, ojalá, al 100%. Muy bien. Otra pregunta. Nos dicen que parece que en los niños con afectación severa, la primera observación es la afectación valvular. ¿Podría decidirse la agresividad del tratamiento, los de toxicidad hepática, después de la observación por imagen de las válvulas en los niños? Es una pregunta de la doctora Badimón. Esta pregunta es muy importante, precisamente porque yo añadiría, ¿cuándo tenemos que hacer la evaluación o la detección de enfermedad cardiovascular, por una parte coronaria y por otra de la válvula aórtica, en los niños con hipercolesterolemia familiar homocigota? Yo creo que es una muy buena pregunta y yo creo que primero con la respuesta a Pedro, yo creo que apenas se haga el diagnóstico, apenas tengamos el diagnóstico, o sea, tan precoz como sea posible, porque lo que tenemos que tratar de hacer es empezar los tratamientos antes del compromiso valvular aórtico, que en los niños es la principal complicación, hacen enfermedad coronaria, pero la principal complicación vascular es la estenosis valvular aórtica, entonces hay que pillarlos antes que eso. Y hay varios estudios publicados antiguos, ¿no?, que empezando el tratamiento antes de la aparición de este problema se previene o se retrasa mucho las complicaciones en el largo plazo. Entonces, la pregunta, Nina, tiene esa asidera, ¿no? Claramente habría que hacer el estudio y empezar los tratamientos tan precozmente posible. Yo añadiría también, porque a mí me parece que esto es clave. En principio, bueno, lo que has dicho, porque ya podríamos decir cuándo tenemos que diagnosticar a los niños con hipercolesterolemia familiar homocigota. Bueno, podemos entrar ahora en una discusión constructiva, pero yo diría que sería mandatorio diagnosticarlos no más tarde de los 2 años de edad. Y ahora podemos decir cómo se puede sospechar y se puede hacer. Y respecto a lo de la imagen, muy interesante porque aquí nos estamos jugando mucho. Precisamente porque cuando se hace la estenosis valvular aórtica ya no es reversible.
Y esos niños van a tener que ir, pues muchas veces, a cirugía de reemplazamiento valvular aórtico. Es más, los datos retrospectivos del estudio SEIHAR hubo que hacer, hace ya años, claro, porque no teníamos recursos, hubo que hacer 3 trasplantes cardiohepáticos, precisamente por la afectación tan severa del corazón también. Pero claro, de esos 3 trasplantes, 2 se murieron en el perioperatorio. Entonces, hombre, no se tiene que ir con esa agresividad. Hoy día ya no tenemos que hacer eso. Pero yo lo que diría, que una vez, este es el pensamiento además que tenemos en la Fundación Hipercolesterolemia Familiar, pero bueno, yo creo que es a nivel internacional, una vez que se diagnostica a un niño de hipercolesterolemia familiar homocigota, vamos a poner a los 2 o 3 años, inmediatamente ya habría que hacerle un ecodoppler del corazón. Porque no hay ningún riesgo por hacer un ecodoppler. Y ese ecodoppler, lo que se recomendaría es hacerlo anualmente, para que podamos precisamente bueno, predecir si hay algún grado de estenosis aórtica, bueno, pues que todavía estemos en un momento que a lo mejor sí se pueda revertir. Y luego ya, cuando son más mayores y si se tiene también la técnica disponible, se podría usar, respecto a la imagen, se podría usar el TAC coronario. Pero hay que tener en cuenta que el TAC coronario supone algo de radiación, por supuesto hay que hacerlo con los TAC multicorte, y eso ya se podría repetir cada 5 años. En resumen, una vez que diagnosticamos a un niño con hipercolesterolemia familiar homocigota, hay que hacer consulta a cardiología y hay que hacer un ecodoppler precisamente del corazón y de las válvulas aórticas y bueno, y precisamente después seguir esa vigilancia. José Luis, ¿cuál es la edad más temprana para hacer la aféresis en niños? Está en silencio, está mutado. Sí, perdón. Digo que siempre es una de las cuestiones que se discute, que cuanto antes mejor. Bueno, cuanto antes mejor, cuando hablas con las unidades que hacen aféresis, pues nosotros la implantamos de nuevo en nuestra área sanitaria, ¿no? Te dicen que, bueno, que cuanto antes mejor, pues tiene que ser un peso mínimo y la posibilidad de un acceso vascular y de que soporte el procedimiento, ¿no? Entonces eso estaría en torno a los 5 años, más o menos, 5 o 6 años, más o menos. Dependiendo de la técnica, dependiendo del peso del paciente. Claro, porque uno tiene que pensar que estos niños, como decía Pedro, aprovechando la pregunta que hizo, ¿cuándo sospecharlo? Cuando nace un niño, ¿no es cierto? Y que hemos visto estos niños de menos de un año con grandes sintomatosis cutáneas, ¿no es cierto? Que uno hace la sospecha diagnóstica y le hace el estudio del perfil lipídico, le hace el estudio genético y estudia a los padres. Ahí hay un periodo en que empieza el tratamiento, dice, bueno, podemos empezar el tratamiento con estatina, ezetimiba al año de edad. Hay un periodo de tiempo entre eso y empezamos a hacer el estudio de las válvulas cardíacas, como dice Pedro, de la aorta, de la válvula aórtica, que de repente, claro, estamos en el límite de los 5 años cuando empieza a aparecer ya la manifestación de la enfermedad valvular aórtica, y es lo que disponemos para esa edad, para ese grupo etario. Porque PCSK9 no se pueden usar en ese grupo etario. Está el estudio Lomitapide, que yo creo que eso va a marcar una diferencia importante cuando salgan los resultados, va a ser claramente importante. Bueno, yo también, en lo que van apareciendo preguntas, intervengo yo. Creo que lo que ha dicho José Luis, yo creo que la L de la aféresis es muy difícil el poderla hacer antes de los 5 años. Bueno, ya lo sabemos todos por el acceso. Pero yo creo que no tenemos que correr tanto, a lo mejor, claro, en la L de la aféresis siempre que podamos empezar a controlar los niveles de colesterol, como todo. Si nosotros diagnosticamos tarde, pues claro, ya están las lesiones, pero si nosotros diagnosticamos muy pronto, no hay que olvidar, como ya habéis visto, que bueno, pues con estatina, que la pueden tomar un niño, y ezetimiba, pues podemos llegar a un descenso de un 25 o un 30%. Para uno con mutación de alelo defectuoso, pues a veces podemos tener un aceptable colesterol. Luego es verdad
que vamos a ver en estos ensayos futuros con lomitapide, que me parece que van a empezar a partir de los niños de 5 o 6 años, y yo creo que iríamos viendo. Pero yo creo que aquí lo importante es precisamente lo que ya se ha dicho. Si una persona tiene mutación de alelo nulo o alelo defectuoso, porque como habéis visto, los niños con alelo defectuoso se pueden solapar, esos son los que a veces no tienen santomas, y esos niños pueden responder bastante bien o inicialmente, porque aunque no consigamos los objetivos en LDL, pero bueno, es lo de siempre, si nosotros ya tenemos el colesterol aceptablemente tratado desde pequeñito, pues vamos a tener ya oportunidad posteriormente o bien de entrar en LDL aféresis o bien de entrar con estos nuevos fármacos. Y yo ahora le preguntaría ya directamente al doctor Alonso y al doctor también Díaz, ¿por qué no diagnosticamos a estos niños ya, pues yo diría que cuando nacen? ¿Por qué digo esto? Porque estamos hablando de una enfermedad rara, pero no es una enfermedad recesiva. Entonces, si no hacemos esto es una mala práctica clínica. ¿Por qué? Porque los padres van a tener hipercolesterolemia familiar heterocigota. Entonces, eso ya nos debería hacer sospechar. Y dentro de un consejo genético que tenemos que dar a los padres con HF que van a tener un hijo, pues uno de estos puede ser esta posibilidad. Entonces yo creo que esto, vuelvo a insistir, no sé qué os parece a vosotros, pero que, por supuesto, el diagnóstico genético en estas personas es mandatorio, es obligatorio, y de no hacerse es de mala práctica clínica. Y entonces esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a servir de pronóstico. No es lo mismo una mutación además de alelo nulo que una mutación de alelo defectuoso. ¿Qué pensáis? Sí, yo estoy de acuerdo, Pedro, y creo que el diagnóstico debería hacerse al momento de, si fuese posible, al momento del nacimiento, ¿no? El tema es que probablemente haya desconocimiento, y ahí está la labor de la fundación, ¿no? Que es la educación tanto a la población, a los pacientes, a la familia, etcétera, y a los médicos, porque nosotros estamos muy comprometidos y sabemos y estamos metidos en el sistema, ¿no? Del estudio y del seguimiento, estamos muy pro, pero hay mucho desconocimiento en el mundo médico. También, no solamente la educación a las familias, ¿no? y a los pacientes que tienen HF, sino en el mundo médico. Entonces, pasa es mucho, estos casos están. Yo siempre digo aquí en Chile, por lo menos, digo, los casos están. El homocigoto todavía, como dice, es raro, pero los heterocigotos están. ¿Y dónde están estos casos? Porque no se diagnostican, no se sospecha. Tiene el colesterol alto, le dejan un tratamiento, listo, y se acabó, venga dentro de 6 meses, ¿no? Y entonces hay que hacer mucha labor de educación y formación. Creo que es tremendamente importante. Ahora, eso es una cosa. Ahora, si tú tienes a dos pacientes heterocigotos que son pareja y quieren tener hijos, tienes que hacer el consejo genético y apenas ese niño o niña nazca, tendrás que hacerle el diagnóstico genético. Tenemos otra pregunta del doctor Zambón. Hola Daniel, en la que nos dice, hay grupos en España que están utilizando incliseral en un ensayo fase 3 de niños de 12 a 17 años, pero no se han incluido los homocigotos. ¿Podría ser útil o se podría plantear un estudio? Bueno, yo aquí, como ya habéis hablado también, yo voy a dar mi opinión y después habláis vosotros. Los pacientes homocigotos con mutación de alelo nulo no son susceptibles de anti-PCSK9 y no son susceptibles tampoco de incliserán. Y eso lo debemos tener claro. ¿Por qué? Nosotros que estamos luchando desde la Fundación precisamente en este tema para el nuevo fármaco lomitapide que se aplique en algunos pacientes, bueno, pues lo que dicen siempre en los hospitales, yo primero hay que empezar con anti-PCSK9. Bueno, ¿y por qué? Porque es más barato. Bueno, así se hace a veces la medicina. Esta es una llamada de atención que yo quiero hacer para nuestras autoridades sanitarias. Porque esta es la población más vulnerable, la población que tiene una enfermedad genética. Bueno, sin extenderme más, yo no sé qué os parece a vosotros, pero creo que en las pacientes con mutación de alelo nulo, los pacientes homocigotos verdaderos, no sirven los anti-PCSK9. Diferente es en los de alelo defectuoso, que ya lo dicen en ficha técnica, y también
los que son heterocigotos compuestos. Ahí sí pueden funcionar también los anti-PCSK9. ¿Qué pensáis? Y con la pregunta del doctor Zambón sobre el inclisiran en los homocigotos. No, absolutamente de acuerdo. El inclisiran lo único que cambia es que es un RNA de interferencia en vez de un inhibidor directo, un anticuerpo monoclonal anti-PCSK9, pero al final lo que hace es inhibir la síntesis de PCSK9 y por lo tanto la expresión de receptores LDL en superficie. Entonces, ya visteis, hay un ensayo con inclisiran, que es un ensayo piloto en fase 2, que es el que puse con lo del futuro, ¿no? Y son 4 pacientes y la respuesta es mucho menor en uno de los 4 que tiene, es un heterocigoto compuesto con un alelo nulo. Y la respuesta a un alelo nulo es muy inferior. Estamos hablando de un 30% de reducción respecto al 50-60 en los heterocigotos sin alelos nulos. Por lo tanto, es de esperar que ya hicieron ese ensayo piloto en fase 2 y es muy probable que no hagan un ensayo, salvo que lo hagan específicamente en alelos defectuosos, en homocigotos con inclisiran. ¿Por qué? Porque es de esperar que haya escasa respuesta o nula respuesta a los alelos nulos, como ha habido con IPSK9. Absolutamente de acuerdo contigo, Pedro. Claro, por eso... Yo añado, bueno, ¿veis ahí? Vale, o si quieres hablar es que tengo aquí otra pregunta. No, digo, por eso como comenta Lina, es importante el análisis genético. Cuando tú genotipas y puedes precisar y puedes definir si es que está definida el tipo de mutación. Ahora, cuando tú te enfrentas a un paciente que tiene 800 de colesterol y que es homocigoto y versus otro que tiene 400 de colesterol, es homocigoto, el de 400 es menos severo que el de 800, ¿no? Pero claramente tú tienes que la medicina de precisión, puede identificar la genética y con eso poder clasificar al paciente y puede saber perfectamente por dónde va. Pero apuntando, y estoy además, aplaudo a la doctora Badimón, en el siglo XXI no podemos estar todavía dudando de no hacer la genética. Siglo XXI, medicina de precisión, medicina individualizada, un paciente con HF, la enfermedad genética más frecuente en la hipercolesterolemia familiar, debe tener diagnóstico genético y punto. Y eso lo tenemos que intentar conseguir y eso hay que transmitirlo. Y yo creo que es una lucha que tenemos todos, pero también es verdad que en España es de los países que más detección genética también se hace y también financiada por el propio Sistema Nacional de Salud. ¿Qué más, don Pedro? A ver, más preguntas. Una cosa que no hemos dicho. No hemos dicho, por ejemplo, la hipercolesterolemia familiar homocigota afecta igual a mujeres que a varones o afecta diferente. Igual, no hay diferencia de género con la afectación. Muy bien, muy bien. ¿Cómo podríamos, en los niños, volvemos otra vez, vosotros creéis y que para tranquilizar además a los padres, porque muchas veces es el miedo de tomar medicamentos y sobre todo como la mala prensa que tienen en este caso las estatinas, vosotros creéis que si empezamos, pues en cuanto ya el niño o bien machacado como sea se pueda tragar una pastillita, tendríamos que empezar enseguida con estatinas y ezetimiba. Sí. ¿Estáis de acuerdo? De acuerdo. Sí, sin duda. Lo que te da la población pediátrica, sobre todo niños muy pequeños, que puedes empezar con dosis baja y titular un poquito más, ¿no? Que en el adulto, que uno empieza con dosis mucho más altas de inicio. Pero bueno, al final vas a llegar a lo mismo, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta más? A ver lo que tenemos aquí. Bueno, yo creo que más prácticamente pues hemos tocado así los puntos, creo que más importantes. También hay que decir que hoy día, que por ejemplo todo el mundo está siempre con las guías clínicas, claro, todo el mundo se va a las guías clínicas internacionales. La pregunta es,
¿Hay guías clínicas en España sobre el manejo de la hipercolesterolemia familiar heterocigota y o homocigota, doctor Alonso? Doctor Díaz. Sí, don Pedro. Estas guías fueron, y está el documento consenso, más que guía, ¿no? Pero fueron promovidas por la Fundación ya y publicadas hace unos años atrás. Y creo que eran unas guías en su momento bastante bastante importante por lo que se hacía en cuanto al diagnóstico genético, en cuanto a las metas terapéuticas en colesterol LDL, la clasificación de riesgo, en el uso de la imagen. Entonces, esto fue bastante interesante. A lo mejor hay que hacer una actualización, ¿eh? A lo mejor hay que hacer un update con los nuevos fármacos que ya están. Yo creo que sí, con los nuevos fármacos, el doctor Díaz va a tener mucha experiencia, además, en España, en niños, con el Lomitapide, o sea que yo creo que en un añito a lo mejor nos podemos emplazar para esto. Bueno, yo, si no hay más preguntas, os quería dar las gracias a los asistentes, quería dar las gracias a vosotros por vuestras excelentes presentaciones. También quería agradecer el apoyo que hemos tenido para poder hacer este seminario de ANRID. Y bueno, yo a modo de resumen, yo creo que se ha dicho, pero yo volvería a decir la importancia del diagnóstico genético en las familias con hipercolesterolemia familiar. Consejo genético. Porque ya lo hemos dicho, a veces nos sirve como pronóstico, pero nos sirve también para definir ese solapamiento que pueda haber entre hipercolesterolemia familiar heterocigota con alelo defectuoso, con los homocigotos de alelo defectuoso. Yo lo que creo que tenemos que aquí la clave es evitar la enfermedad cardiovascular. Ese es el reto que tenemos y que yo creo que, como ha dicho el doctor Díaz, nosotros podemos cambiar la historia natural de la hipercolesterolemia familiar homocigota grave. Y yo creo que con las medidas que tenemos actualmente, estos niños que nacen con hipercolesterolemia familiar homocigota pueden tener una calidad de vida bastante buena, pero además yo creo que pueden tener una esperanza de vida muy importante. Y esto hay que trasladárselo también, nosotros lo hacemos, a las autoridades sanitarias, porque, claro, si a veces los profesionales también necesitan mejorar su práctica clínica, de las autoridades sanitarias, ¿qué vamos a decir? La poca sensibilidad cuando tenemos un paciente con una enfermedad rara, que en esto yo quería abundar. Hoy parece que tener una enfermedad rara es una persona que desgraciadamente nace pues, con parálisis cerebral, nace con unas atrofias musculares tremendas. Entonces, nadie piensa que uno pueda tener una enfermedad rara por tener el colesterol genéticamente elevado. Y esto es muy importante porque estas personas son, como yo digo, personas normales. Y bueno, pues yo creo que tenemos que tener también en mente con el diagnóstico precoz el que podemos usar ya, como se ha venido diciendo aquí, pues el tema de la imagen. Y la imagen es muy fácil hacerla en un niño simplemente con un ecocardiograma. Y bueno, si queréis añadir alguna cosa más y si no con esto, pues finalizamos esta interesante reunión. Muchas gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Gracias, Pedro, una vez más, y gracias, José Luis, y gracias a la Fundación, siempre ahí a Teresa, que está ahí, está en la sombra ahí oculta, pero dile a Teresa que se asome para decirle adiós. Claro. A ver, doña Teresa, ¿dónde está? Bueno, tengo que decir Ahí. que has elegido las gafas perfectas. Y luego esto así es perfecto. Venga, un beso a todos. Adiós, un beso, muchas gracias. Adiós, Pedro, gracias. Gracias a la organización, a María también, a María de... Hasta luego, a todos. Adiós, adiós, hablamos. Chao, chao. Pero bueno, Rodrigo...